leerlo juntos. Evangelio según San Juan 14 a 27. Leamos juntos esta porción de la palabra. Dice la Biblia, la palabra del Señor, de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Oramos a Dios. Padre que estás en la vida, esta noche te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Hemos venido para adorarte. Aquí estamos, Padre Santo. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras flaquezas, reconocemos que como humanos te fallamos muchas veces, pero también reconocemos que tú eres Dios y eres Dios de misericordia, y por tu gracia estamos hoy aquí, no porque seamos tan buenos, sino porque tú has tenido misericordia. Y en esta hora quiero compartir tu palabra. Señor, en tus manos pongo mi vida, mi salud, mi garganta, y oro para que tu palabra sea expuesta de acuerdo a tu voluntad. Respalda como siempre lo has hecho y bendice la vida de mis hermanos, y que tu palabra no regrese vacía, y en esta noche sea consuelo y ayuda para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aquí estamos los que deberíamos estar. Aleluya. Hay muchos lugares vacíos. Yo tengo entendido que el pastor y algunos de sus hermanos salieron. Pero no sé si se llevó al resto de la iglesia. No lo sabrá la hermana Patti. Pero no vemos a algunos hermanos. Yo quiero pensar que están bien. Aleluya. Pero algo pasa, hermano. Y esta es la realidad de las cosas. A veces nos acostumbramos como personas a muchas cosas. Nos acomodamos. Amén. Yo conocí a un pastor, y lo voy a decir con mucho respeto, hermano. Conocí a un pastor que todos los domingos, todos los días de culto, él mismo iba a traer a los hermanos en su camioneta. Tenía una camioneta pick-up viejita y la llenaba de hermanos. Y el día que él no podía ir, ese día la iglesia estaba vacía. Qué triste. Yo entiendo que a veces todos necesitamos, los que no tenemos carro necesitamos, y qué bendición que los hermanos nos ayuden, nos lleven, pero también recordemos que un día el salmista dijo que él no iba a darle algo a Dios que no le costara. Aleluya. No podemos darle al Señor algo que no nos cueste. Al Señor hay que darle algo que nos cuesta, que sea un esfuerzo, porque de eso el Señor se agrada. Pero no quiero hablarles de eso. Quiero hablarles acerca de este pasaje que hemos leído, acerca de un tema que tiene que ver con esa paz interior. Y le dije que hace algunos días yo meditaba en esto y me preguntaba, ¿qué hablaré? ¿De qué voy a predicar? Y vino a mi mente este pasaje porque hoy en día vivimos en un mundo que no tiene paz. Este mundo no tiene paz. Y si no, mire las noticias. Me partió el corazón a un padre de familia iraní que buscaba a sus 2 bebés tiernitos llorando debajo de los escombros. Solito él, en medio de había caído un misil, en medio de toda esa destrucción. Él estaba con un mazo queriendo romper el concreto, esos bloques de hormigones, porque buscaba el cadáver de sus hijos. Cuando yo vi esto, a mí me partió el corazón. El mundo no tiene paz. El mundo está buscando paz.
hay un alto porcentaje de personas hoy en día, basado en ese mismo concepto, en esa misma idea, hoy en día en busca de paz, pero ahora con un malestar, con una enfermedad que los médicos le han llamado depresión. Aleluya. Escuche esto. Ante la ciencia médica, la depresión no se puede comprobar todavía. Saben que existe, saben que hay ciertos síntomas mortales, pero no se ha podido comprobar exactamente qué es la depresión. Yo por eso creo, para mí, que es una especie de demonio. Para mí, yo no sé para usted. Porque me ha tocado ver casos tremendos de personas en depresión. Aleluya. Y hermano, la depresión y la ansiedad son dos cosas que están acabando a la humanidad. La depresión es el exceso del pasado. Estar pensando en situaciones que han acontecido ya. Mientras que la ansiedad es el exceso del futuro. Nos preocupamos tanto, a eso le llama ansiedad, por cosas que aún han de venir. Estas dos cosas están acabando a la humanidad. Alabado Dios. Y según las cifras oficiales, dice que el 5% de la población mundial está pasando por este tipo de enfermedades o de situaciones difíciles. ¿Sabe a cuánto equivale el 5% de la población mundial? A 280 millones de personas que sufren depresión y ansiedad. Para que se den una idea, le voy a hablar de mi país, de México. Todo México tiene 131 millones de habitantes. México, mi país, 131 millones de habitantes. Yo no sé cuántos habitantes tenga su país. Quizás Honduras tendrá, no sé, 11 millones, yo no sé. Guatemala, 20 Hay más millones. o menos, hermano. Sí. 11 millones por ahí. Guatemala, unos 20 millones. 18. México tiene 130 millones de habitantes. Y las personas con depresión y ansiedad suman 280 millones de personas aproximadamente. ¿Puede imaginar usted? Ahora mismo, dentro de las iglesias, hay personas con ansiedad y depresión. Estamos ante esta nueva forma, nuevo ataque del enemigo, y eso lleva a que las personas tomen ciertas decisiones, se quiten la vida, se ahorquen, tomen pastillas, tomen herbicida, se quiten la vida con un disparo en la cabeza. Hermano, esto es tremendo. Y lo que a mí me impacta más es que hay cristianos así. Y esto es tan fuerte que muchas personas ahora quieren hacer negocios y han hecho negocios de esto. Como la necesidad de la falta de paz existe en este mundo, hay personas lucrando con esto. Si no, mire, hace años salió en mi país una pastilla que se llamaba Dalai. No sé si en su país se lo tomaban y eran aquellas personas que no tenían paz, para que los relajara. Y salió ahí un programa de televisión, cuenta hasta 10, respira profundo. Y contaban hasta 10 para que no se exaltaran. Hoy en día hay seminarios para ayudarse a controlar. Libros para que usted descubra la paz interior. El aceite de la paz se lo unta usted y ahora tiene paz, tranquilidad. En aquel tiempo había unos CDs. Hay música en internet para que ahora usted ponga la música y tenga paz. Veladoras que sueltan aromas, inciensos, todo para traer paz. Miren nada más. Hay cursos, hermanos, de que pague tantos dólares, tantos pesos para que usted descubra su paz interior. Y después de que pagó ese curso, ahora está más preocupado porque gastó ese dinero. Es que, sinceramente, hermano, esto existe, hay libros, hay todo, por la falta de paz. Pero Jesús nos ofrece una paz distinta. Jesús dice en este pasaje: la paz os dejo, mi paz
os doy. Bendito Jesús, Dios. sabiendo esto, nos habla acerca de su paz. ¿Y cómo era la paz de Jesús? Yo quiero hablarle en primer lugar cómo era la paz de Jesús. Y viene a mi mente, allá en Mateo, hay una porción de la palabra, en Mateo 8, no lo busque, hermano, solamente me imagino que usted ya lo sabe, lo vamos a comentar. Mateo 8, 23 en adelante. Hay una porción de la Escritura cuando Jesús va hacia la tierra de los Gadarenos, huyendo de mucha gente que quería estar con él. Y va con sus discípulos, y cuando va en una embarcación, las olas se levantan y se levanta una gran tormenta que los discípulos se espantaron. Amén. Hombres acostumbrados a esto. Pedro, pescador, sus hermanos eran pescadores, ellos estaban acostumbrados a ver tormentas. Lógicamente esta tormenta era fuera de lo común, tanto que los experimentados ahora tenían miedo y lloraban. Amén. Pero Jesús está durmiendo, dice la Escritura. Jesús podía dormir en medio de la tormenta. Esta es la paz de Jesús. Amén. Esto es cuando se tiene paz. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo. La paz de Jesús lo hacía dormir en medio de la tormenta. Amén. Es que la paz no es ausencia de tormentas. La paz no es ausencia de problemas, de situaciones, de enfermedad. La paz es serenidad aún en medio de los problemas. Aleluya. Aún en medio de las cosas difíciles. Cuando usted está sereno, eso significa paz. Amén. Bendito Dios. No espere a que nunca va a tener ninguna circunstancia adversa en su vida, porque todo el tiempo vamos a pasar por eso. Pero aún en medio de eso, si usted tiene serenidad, usted tiene la paz de Cristo. Amén. Esa es la paz de Jesús. Bendito Dios. Y la paz que Jesús nos ofrece es diferente a la del mundo. Mire, yo no os la doy como el mundo la da. Porque el mundo te ofrece una paz efímera, pasajera, y una paz que te la vende. Sí, de lo que estamos hablando. Pero la paz de Jesús es gratis. Es una paz que tú no puedes comprar. Es una paz que tú recibes cuando le crees a Jesús. Amén. Y cuando a pesar de las circunstancias difíciles, tú te pones en las manos de Él. Esta es la paz de Jesús. Tanto que uno de los nombres de Jehová lo dice todo. Jehová Shalom. ¿Usted sabe qué significa Jehová Shalom? Dios de paz. O el Señor es mi paz. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es el Dios de paz. Amén. Y la historia nos lo confirma. Porque el saludo de la iglesia primitiva, cuando se encontraban los hermanos, era gracia y paz. Según los historiadores, Josefo y el libro de historia de la iglesia cristiana. Cuando ellos se encontraban, ellos se saludaban y decían gracia. O sea, la gracia de Dios, gracia y paz. Aleluya. Aún así, conociendo el plan de Dios y la Escritura, aún así el mundo no conoce esta paz. Y hoy quiero hablarte acerca de por lo menos 3 cosas que podemos saber para entender un poco y tener un poco en cuenta acerca de esta paz, para que nosotros podamos tener esa paz. Yo no sé, hermano, a quién el Señor para quién de nosotros lo presente sea este mensaje, pero cuando yo lo estaba meditando, a mí me hizo reflexionar sobre algunas cosas. Amén. La primera cosa que tenemos que considerar para tener paz es que debe haber en nuestra vida aceptación. Escuchen, Aleluya. la aceptación. Tenemos que aceptar que hay cosas que usted y yo no podemos cambiar. Amén. Que no está a nuestro alcance poder cambiarlas. Amén. Hay cosas
hermana, que tu marido nunca va a cambiar, aunque tú quieras. Hermanos, hay cosas que tu mujer nunca va a cambiar, tu esposa nunca va a cambiar aunque tú quieras. Porque no está en nuestras manos poder hacerlo. Hay cosas que tal vez tu hijo nunca va a cambiar. Porque el único que cambia las circunstancias y personas se llama Dios. Amén. Tenemos que aceptar algunas cosas en la historia o en nuestra vida, en las circunstancias que hay. Tenemos que aceptar que hay cosas que no podemos, que no están a nuestro alcance. Y mire, quiero contarle un poco acerca de una historia que usted y yo conocemos. El segundo libro de Samuel, del capítulo 12, usted va a encontrar que cuando David cayó en pecado y mandó a matar a Urías y se quedó con Betsabé, Natán lo amonestó y David reconoció que había pecado. Amén. Y dice Dios, dile que ahora yo ya lo redimí, lo perdoné, la misericordia de Dios, pero el hijo que le van a nacer va a morir. Amén. Entonces David lloró y ayunó. Amén. Y esos 7 días que el niño estuvo enfermo, él no comió nada. Los ancianos llegaban a verlo, los líderes, los siervos, y decían que comiera algo. Y él decía, no, tal vez Dios tenga misericordia. Pero un día escuchó que los siervos, que los ancianos murmuraban, y escuchó que el niño había muerto. Y le preguntó, ¿el niño está muerto? Y le dijeron, ha muerto. Él inmediatamente se levantó, se enjugó, dice la escritura, se bañó, se cambió, se puso las ropas reales, comió. Y el versículo 20 de ese capítulo 12 dice que entró al templo y adoró. Eso dice la Biblia. Y le preguntaron, porque ellos tenían miedo de decirle que había muerto. Y le preguntaron, David, porque cuando estaba enfermo tú no querías comer, no querías dejar de ayunar, no querías entrar a adorar? Y él dijo, ¿puedo hacer algo yo acaso? Amén. Como diciendo, fue la decisión de Dios. Amén. Él se ha ido, yo no puedo ir allá. No, él no puede venir aquí, pero yo sí puedo ir allá. Amén. ¿Qué quiero decirle con esto? Es que David aceptó y entendió la voluntad de Dios. Amén. Entendió la muerte de su hijo. Amén. Cosa difícil para un padre. Hermanos, no es fácil esto, pero tenemos que entender y tenemos que aceptar que hay cosas que usted y yo no podemos cambiar, que no está a nuestro alcance. Hay cosas que solo le corresponden a Dios, y si yo trato de cambiarlas, si yo pienso tanto en eso y nunca lo acepto, nunca voy a tener paz. Porque conozco a gente que ha perdido un ser querido, conozco a gente que está enferma, conozco gente que sufrió una separación del matrimonio y todo el tiempo está pensando en eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Y nunca puede tener paz. Amén. Bendito Dios, aleluya. Tenemos que aceptar que hay cosas en nuestra vida que están fuera de nuestro alcance. Aleluya. Tanto que Job aceptó que Dios da y Dios quita. Aleluya. Y ante tal cosa solo hay 2 opciones, mis amados. La primera es dar gracias a Dios y aceptar que fue la voluntad de Dios. O la otra es frustrarte y amargarte para el resto de tu vida. Amén. Solamente hay esas 2 opciones. Amén. Así es, Aleluya. Dígame usted, ¿quién o qué cristiano no ha pasado por circunstancias difíciles? Amén. Así es, amén. Tanto que Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confiad en mí, yo he vencido. Gloria a No Dios. estamos solos.
decidió un día no abandonarnos Amén. y estar con nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Pero tenemos que aceptar. La primera es la aceptación. Esa parte creo que ya la entendimos perfectamente, ya nos quedó claro, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios. Si yo no acepto las cosas, yo nunca voy a tener paz, aunque Dios quiera darme de su paz. Amén. Aunque Jesús prometió darnos esa paz. Así es. La segunda cosa que tenemos que considerar es que debemos de confiar en Dios. Y mire, quiero leer un pasaje que encuentro en Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3 dice: tú guardarás, escuche esto, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya, bendito. Todos aquellos que confían en Dios, Él los guarda en completa paz. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, para que yo pueda tener paz, yo necesito confiar en Dios. Y confiar es creer, y confiar es fe. Amén. Hermano, hoy en día si algo carecemos es fe. Amén. Aleluya. Eso ha sido mi oración siempre a Dios. Señor, hazme un hombre de fe. Hazme un hombre de fe. Amén. Gloria a Dios. Porque hermano, eso pareciera que nos falta. Hace unos días mi esposa me habló llorando acerca de lo que el ginecólogo le había dicho, lo que ustedes escucharon el testimonio mío de la vez pasada. Sabrán. Y decía el ginecólogo: probablemente tengas diabetes gestacional, el bebé va muy grande, hay algunas cosas ahí que no cuadran. Y ella se preocupó, me habló a mí. Como todo ser humano nos cuestionamos algunas cosas, me preocupé, pero después dije: pero si es Dios quien permitió todo esto, Amén. yo creo que Dios tiene el control. Sí, Señor. Yo no puedo hacer nada por cambiar las cosas. Amén. Y estoy confiando en que Dios tiene el control. Gloria a Dios. Hablé con mi esposa, le digo: confía, cree. Hemos visto su mano de poder. Lo seguiremos viendo. Amén. Amén. Hermano, muchas veces nos hace falta confiar en Dios. Yo no sé por qué situaciones usted, yo estamos pasando. Yo no sé qué hay en nuestra vida, con usted, con su familia, con algún ser querido, pero probablemente necesitamos esa paz, necesitamos confiar en Dios. Amén. Estoy leyendo una historia, la historia de Jacob, no el hermano Jacob, otro hermano, de la Biblia. Y hermano, me llama la atención porque cuando iniciamos el libro de Génesis, en el capítulo 30, por ahí se ubica la historia del 29, 30, que Jacob tiene que trabajar 7 años, ¿verdad? Amén. Por una, dice un hermano, por una mujer. ¿Y qué pasó al final de esos 7 años? Le dieron otra. Le dieron gato por liebre. Decía un amigo pastor a alguien que quería ser su yerno y le contaba esta historia. Y el muchacho le decía: sí, hermano, pero Labán le dio a 2 de sus hijas y usted solo me va a dar una. Y trabajó 7 años por Raquel, pero al final de cuentas le dieron a Lea. Usted va a recordar esa historia. Amén. Volvió a trabajar otros 7 años para poder obtener a la que él quería, a Raquel. Y mire esto, llegó un punto cuando él tomó a sus mujeres, sus hijos, y dijo: yo tengo que irme. Iba a irse, iba a dejar a su suegro, a Labán ahí. Y esto se lo cuento para que usted lo lea en casa. Amén.
Y me llama la atención que cuando él iba a irse, Labán dice, no te puedo dejar ir, porque yo he sido prosperado porque tú estás conmigo aquí. Y él dijo, no, yo me voy. Y él dijo, ¿cuánto quieres que yo te pague? Pero quédate. Pues ahora él sabe que ya no lo puede detener porque ahora tiene a las hijas y ya son su mujer, ya se va. Y él dijo, bueno, si tú quieres que yo me quede, hagamos un trato. Todas aquellas ovejas y cabritos que te nazcan, moteados, dice la palabra, pero no se refiere a eso, usted sabe, ¿no? Sino se refiere a pintos, pues, Amén. Aleluya. con manchas. Por lo regular las ovejas son blancas y los cabros son café o son marrones o negros. Pero él dijo, si hay una oveja que te sale manchada, es para mí. Y si un cabro o los cabros te salen de otro color que no sea oscuro, son para mí. Pero mire, como decimos nosotros, Labán es bastante mañoso. Ya le ha hecho chanchullo por ahí, ¿va? Con las mujeres. Y ahora le aplica esto. Son puras estrategias. Ahí si usted quiere aprender lo bueno, no lo malo, porque hay muchas cosas ahí. Ahora llega a un acuerdo, le dice, si las ovejas que te nazcan de otro color diferente, que sean mías. Y Labán se pone a pensar y dijo, este me lo voy a echar a la bolsa, lo voy a transar. Entonces lo que hace es que, está bien, cerremos el trato. Pero todas estas que ya están pintas, se lo dio a sus hijos de Labán. Dijo, llévense, vamos a comenzar de cero. No había de dónde, hermano, todas las ovejas que ya genéticamente habían nacido con otro color, ya se la habían llevado sus hijos de Labán. Ahora vamos a comenzar eso. Aleluya. Mire cómo trata de engañar a Jacob. De esta manera, para que no tenga posibilidades que genéticamente las ovejas nazcan de ese color. Y si usted se da cuenta en esa historia, él hace una estrategia, corta unas ramas, las pelas y las pone ahí. Mano, no le quiero contar mucho por asunto de tiempo y mi garganta, pero léanlo en casa. Siembra unas ramas peladas para que las ovejas, cuando se fueran, entraran en celo y entraran en la etapa de reproducción con el macho, al ver eso, iban a nacer pintos los animalitos. Y cuando fueran a beber agua, igual, ¿no? Para no hacerle larga la historia, empezaron a salir de bastantes colores, pintos. Y en el trato que tenían con Labán, dijo, mira, si tú vienes aquí, en mi manada, en mi majada, como dice la Escritura, de un solo color es que yo te robé. Así que no hay pierde. En un año, no lo dice la Biblia textualmente, pero una exégesis bíblica que yo hice, en un año, este hombre se hizo muy rico. Tanto que el versículo 43 del capítulo 30 de Génesis dice que él se enriqueció, el varón se enriqueció mucho, porque ahora tenía muchísimas ovejas, más que Labán. Habían nacido un montón de ovejas, de corderos, de cabros y de todo, ahora pintos. Yo me puse a meditar porque a veces me da curiosidad de leer algunas cosas de esta. Y me puse a pensar y dije, no tiene lógica para nada la estrategia. Estaba investigando si este tipo de ramas o algo podía cambiar la genética. No hay nada. No podía haber tal cosa, hermano. La genética no puede cambiarse por algo. Es como que si usted dice, mi familia es chaparrita, pero ahora es como antes, mire. Mi mamá quería que nosotros creciéramos. Y todos los sábados de gloria nos pelaban. Yo no sé si en su país se acostumbraron a eso. Y hace algunos años le confronté a mi mamá. Y le dije a mi mamá, mamá, yo creo que nomás me pegaste. Nunca crecí. Yo soy un poquito más alto que todos mis hermanos, ustedes sabrán cómo están. Lógicamente no hay nada comprobado ahí.
De igual manera, Jacob no tenía ninguna esperanza. Estratégicamente, no hay nada que le asegure que iba a enriquecerse, pero el capítulo 30, versículo 43 dice que el hombre se enriqueció en cuestión de un año. ¿Por qué un año? Porque, hermano, desde que hicieron trato, las ovejas, este tipo de corderos tienen dos actos. Por poco me caigo. Tienen dos partos, dos pariciones al año. En un año, este hombre se volvió muy rico. Amén. Hermano, no era la estrategia, era la confianza en Dios. Aleluya. Ahora, mis amados, yo le pregunto a usted, ¿cuántos años lleva usted aquí? ¿Cuántos años llevamos aquí? Gloria a Dios. Aleluya. Había un compañero en el trabajo, no voy a hablar mal del brother, del compañero, solamente lo tomo como ejemplo. Después de 15 años, a él lo echaron de la farma por mal comportamiento. 15 años. Él se iba en el mes de enero. Y en diciembre no quiso él renunciar. O sea, su contrato terminaba en enero y hasta enero le dieron, este enero que pasó. Y yo le dije en diciembre, ¿por qué no te vas antes? ¿Por qué no te vas en esta fecha? Llevas como 14 navidades que no pasas con la familia. Creo que como una o dos veces había ido en una fecha. Y él dijo, no, porque algo gano de aquí a enero. Y le dije, va a ganarlo de 2 quincenas. 14 años y todavía se aferraba, o 15 años se aferraba a 2 quincenas más. Hermano, ¿qué quiero decirle con esto? No es la estrategia, es la confianza en Dios. Aleluya. ¿Usted cree que si Dios quisiera, no lo puede hacer rico a usted estando aquí? Es más, estando allá. No es el lugar, no es el país. Se nos dio la oportunidad, qué bueno. Aleluya. Y otra cosa que tenemos que entender hablando un poco de esto, para entrar ya al tema que estamos hablando, es que a veces no vamos a ser tan prósperos porque Dios sabe que es para nuestra perdición. Amén. Amén. Pero los seres humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Queremos hacer las cosas con nuestros medios, con nuestra estrategia. Amén. Pero cuando confiamos en Dios, como Jacob confió en Dios y fue prosperado. Cuando yo no confío en mi capacidad y no confío en mi fuerza, porque a veces creemos que es por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría. Cuando dejamos a eso a un lado y confiamos en aquel que todo lo puede y reconocemos a Dios en nuestros caminos y le damos su lugar, le damos la honra a Dios, hermano, las cosas van a cambiar. Cuando tú confíes en que aquel que tiene lo que tú necesitas, cuando tú confíes en aquel que tiene lo que te está quitando el sueño, tú puedes tener paz. Porque muchas veces no tenemos paz y tranquilidad porque algo nos falta. Amén. Hermano, por eso es necesario confiar en Dios. Amén. A veces algo nos falta y eso que nos falta nos está quitando la paz. Eso es ansiedad, el exceso del futuro, de lo que hablábamos al principio. Algo falta. Decía un compañero, yo me voy hasta que mi hijo se gradúe y sea médico. Yo le dije, qué bueno, pero mi Dios, que ¿dónde está Dios? Amén. Hermano, hay cosas que nos quitan la paz, como el pensar en el futuro y en lo que nos falta. Pero
Pero la palabra de Dios es confía en Dios. Amén. Hemos visto ya dos palabras hasta ahora, ¿verdad? Amén. Aceptar que yo no puedo cambiar las cosas. Y la otra es confianza en Dios. Cuando yo acepto y yo confío en ese Dios y lo pongo todo en la mano de Dios, entonces yo puedo tener paz. Amén. Porque si no, hermano, vamos a estar toda la vida preocupados, con falta de paz. Hasta nos enfermamos porque yo no puedo resolver mi situación. Amén. Hay muchas personas estresadas hoy en día, ¿no? Demasiado. Nos duele la espalda, el cuello, nos empieza a temblar un ojo. Sí. La boca nos tiembla, hermano, todo tiembla. Estamos preocupados. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo hacer lo otro? Esto, lo otro. Es falta de paz. Amén. Amén. Nos estamos sobrecargando de situaciones que necesitamos entender. Y la tercera palabra para conocer y tener esa paz que Jesús ofreció de lo que estamos hablando es rendición. Rendición. Amén. Nuestro problema como seres humanos es que jugamos muchas veces a ser Dios y queremos tomar el control de todo. Amén. Todo el tiempo queremos tomar el control de todo. Amén. En la Biblia vamos a encontrar a un rey llamado Nabucodonosor que llegó a creerse Dios. ¿Se acuerdan de eso? Vio todo lo que había conquistado y dijo, con mi fuerza, con mi poder. ¿Y qué le pasó? Allá estuvo un tiempo, 7 años, alimentándose de hierba. Vamos a encontrar a un Goliat que se creyó, de serio se creyó que era el más grande. Amén. Se creyó el invencible. Amén. Se creyó el más fuerte. Pero había un Dios más grande. Amén. Aleluya. Y le demostró que no era con la fuerza. Amén. Estos personajes, y hay muchos personajes más en la Biblia, pero estos personajes fracasaron porque no se humillaron a Dios, Aleluya. no se rindieron a Dios. Y muchas veces nos hace falta eso. Nos falta rendirnos a Dios. Por eso la paz nunca llega a nuestra vida. Por eso todo el tiempo estamos preocupados, tronándonos los dedos. Y vienen los problemas, y vienen las enfermedades, y vienen las crisis, y vienen los pleitos en el matrimonio y en nuestra vida. Y nosotros no nos rendimos a Dios. Aleluya. De lo contrario, las cosas no van a cambiar. Hay cosas por las que estamos preocupados. Hay cosas que nos quitan la paz. Pero ¿sabe cuál es el consejo de la palabra? Rendirlas a Dios. Amén. Tanto que Pedro escribe en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado Amén. de nosotros. Amén. Eso es rendición. Traerlos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Lo que tanto te ha costado hasta ahora, hermano, Dios lo puede resolver en segundos, en minutos. Sí, hermano. Gloria a Dios. Pero cuando tú y yo nos rendimos a Dios, en el testimonio que yo conté, ¿se acuerdan? Amén. Que yo dije que 9 años y mi esposa no había salido embarazada. Amén. Y nosotros decíamos, es que algo hay. Pensando en otras soluciones, pensamos en Ingenes, allá en mi país, 350,000 pesos para que haya posibilidad de quedar embarazada. Pero cuando yo reconocí que es Dios quien decide las cosas, Aleluya. en ese tiempo Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuando yo he reconocido que yo he fallado, que yo soy el de la culpa y que yo muchas veces necesito de Dios, Dios ha obrado en mi vida.
Amén. Lo que tanto nos ha costado hasta ahora, o lo que tanto hemos estado batallando, Dios lo puede hacer en breve. Tal vez esa persona que tú quieres que cambie no cambia, pero necesitas rendirte a Dios y decirle: Dios, está en tus manos. Señor, aleluya. Probablemente tu enfermedad sea de tiempo, pero tienes que decirle: Dios, aquí está, yo no puedo. Bendito Dios, aleluya. Tal vez has estado batallando con tu carácter. Tal vez has estado batallando con un pecado oculto que no puedes dejar. Con esa práctica que no puedes dejar, que tú dices: he caído en lo mismo. Todo el tiempo es lo mismo. Dios lo puede hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Biblia yo encuentro un testimonio grande. En Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el 11, usted va a encontrar acerca de la pesca milagrosa. Esos hombres toda la noche habían estado intentando pescar algo y no han pescado nada. No hay que comer, no hay que vender, no hay nada. Ellos vivían de la pesca y ahora no hay nada. Y Jesús llegó y le dice a Pedro: boga mar adentro y echa la red. Él al inicio refutó este mandato y le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado nada. El que sabía de peces era Pedro, porque es pescador y sabía que no había peces en la zona. Pero más en tu palabra lo echaré. Todo lo que él había estado trabajando una noche, horas, Jesús lo cambió Aleluya. en un segundo. Cuando nos rendimos a Dios, aún en medio de nuestras situaciones, Bendito Dios, Él puede aleluya. traer paz a nuestra vida. Señor, aleluya. Aleluya. Tenemos que traer todas nuestras necesidades, como dice Pedro, todas nuestras ansiedades a los pies de Cristo. Aleluya. Y decirle: Señor, yo ya no puedo. Sea usted en mi vida. Gloria a Dios. Y viene a mi mente uno de los pasajes que está en la Biblia. Y cuando yo me encuentro en momentos difíciles, yo lo recito mucho. Dice Isaías 53, del versículo 13 en adelante: desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuche esto: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El versículo 5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él pagó para que ahora usted y yo pueda tener paz. Aleluya. Él fue a la cruz y llevó aún eso que hoy en día nos está costando tanto. Yo no sé cuál será tu necesidad. Yo no sé, amado hermano, amada hermana, qué es lo que te está robando la paz. Aleluya. Pero alguien ya pagó por eso. Amén. Yo no sé cuál sea tu milagro. Yo no sé cuál o qué te está quitando el sueño. Tienes que aceptarlo. Una, que fue la voluntad de Dios y que no está a tu alcance. Tienes que confiar en Dios, en que Dios está contigo. Y tienes que rendírselo a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Amén. Aleluya. Esta noche yo quiero invitarle a que se ponga en pie Gloria a Dios. Y que podamos esta noche dedicar
en nuestras vidas y que a la luz de la Escritura podamos ver si hay cosas en nuestra vida que necesitamos esa paz. Quizás tú has estado pensando mucho en algo, hermano.